Dios les bendiga, hermanos. Estamos una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor a través de la distancia, pero también sabiendo de que estamos cerca, en el Espíritu. Compartimos con cada familia, compartimos con la iglesia, tanto aquí como en Paraguay. Sabemos que la presencia de Dios está obrando donde estamos. Como siempre lo decimos, la palabra del Señor es clara y el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos para bendecirlos. Y vamos a comenzar orando en esta oportunidad. Vamos a orar como lo hacemos habitualmente y orar por las necesidades, orar por nuestro país, orar por nuestros países, orar para que Dios establezca su orden, haga su voluntad sobre todas las cosas. Creemos que el Señor tiene poder para hacerlo y sabemos que Él está interviniendo en toda esta situación. Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque en este momento varias familias, hermanos, hermanas en distintos lugares están reunidos para orar, para buscar tu presencia, para alabar tu nombre, para bendecirte, Señor. Y Dios, nos presentamos delante de ti y te glorificamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento tu presencia esté obrando, ministrando paz sobre cada hogar, paz sobre cada familia, sobre cada mente, Dios, sobre cada pensamiento. Que la presencia de tu Espíritu Santo en este momento esté obrando en forma poderosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Una vez más te presentamos la iglesia a ti, te presentamos a tu pueblo, tu iglesia, en todo lugar, Dios, en todo lugar de la tierra, Padre, donde hay hijos tuyos, siervos tuyos. Te pedimos extiendas tu mano de gloria y de poder y de bendición como tú lo prometiste sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que obres en nuestro país, que intervengas con bendición, pero sobre todas las cosas, Dios, que hagas tu perfecta voluntad, Señor. Sabemos que toda esta situación ha generado que muchísimas personas reconozcan que tú eres Dios y se acerquen a ti. Padre, te pedimos tu intervención en el nombre de Jesús, que tú estés obrando, Dios, en las familias, obrando, Dios, en el nombre de Cristo, en los que trabajan, en los que salen de sus casas, Dios mío, para trabajar, en aquellas personas, Señor, que están trabajando en este momento en la salud, en la seguridad, Padre, en aquellas personas, Señor, que están ayudando a otras personas, cuidando a otras personas. Bendícelos, guárdalos, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Te rogamos, Señor, que tú bendigas la iglesia, tus pastores, tus siervos, en todo lugar, aquellos que ministran, aquellos que enseñan tu palabra. Dios, que tu bendición sea sobre cada uno. En este momento pedimos especialmente por los ancianos, Dios, por las personas que están en un estado más vulnerable, que tú los guardes, que tú los protejas en el nombre de Jesús, que guardes a los niños, Dios, con tu bendición, con tu presencia, que estés sobrando en cada familia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios, que tú estás, lo creemos, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu poder, confiamos en tu presencia y te damos gracias por esa libertad. En este día, Dios, derrama bendición sobre la iglesia, derrama bendición sobre cada uno de los que están escuchando y viendo, Dios, en este momento a través de las redes sociales, que tu bendición se extienda sobre cada uno. Y si alguien no te conoce, Padre, que en este momento pueda tener la oportunidad de reconocer a Jesús como su Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu presencia y tu bendición. Amén y amén. Qué bueno que es bendecir el nombre de nuestro Dios, y compartir la palabra es lo más importante que podemos hacer, que podemos establecer. No vamos a estar hablando todo el tiempo del coronavirus, de todo lo que está pasando. Usted sabe que el mundo está lleno de noticias todo el tiempo sobre esto. Hay noticias verdaderas, noticias falsas. Creo que la mayoría de las noticias son o exageraciones o engaños o mentiras. Lo que tenemos que hacer es simplemente informarnos, pero no recargarnos de información que a la larga lo que genera es ansiedad, pánico, y muchas veces terminan transmitiéndose novedades o ideas que no tienen nada que ver con la realidad. Que Dios nos ayude, sigamos orando por nuestro país, orando para que Dios bendiga nuestra nación y que Dios dé sabiduría a quienes administran el país, que Dios nos alcance su gracia y su bendición. En esta oportunidad quería compartir con ustedes algo que hoy en día es
vamos a decir, el tema de conversación de la mayoría de las casas, las familias, cuando se habla de las cosas de Dios. Hablar un poco de las señales de los últimos tiempos. Vamos a ver algunas de esas señales, no vamos a verlas todas, pero que nos quede claro, que podamos tener claro a qué se refiere el Señor cuando está hablando de todo esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, dice la palabra del Señor en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Cuando hablamos de los tiempos finales, dentro de la teología, la materia o la división de la materia es la escatología, que tiene que ver con esto, el estudio de los últimos acontecimientos o de los eventos finales de acuerdo a como lo enseña la palabra de Dios. Nosotros hablamos de tiempos finales y muchas veces las personas hablan de que los tiempos finales están por venir, pero quiero decirle algo, nosotros ya estamos en los tiempos finales, ya los estamos viviendo. Otra cosa, no estamos sujetos al azar, sino a un perfecto orden que Dios define en su palabra. O sea que todo lo que está pasando, sucediendo, no sucede por casualidad o porque el mundo está girando sin sentido y sin saber cómo va a culminar todo. No, todo está escrito en la palabra de Dios. Obviamente que la mayoría de las personas no tiene conocimiento cabal de lo que la Biblia dice. La gente muchas veces se mueve por lo que dijo alguien, por lo que alguien pensó, por lo que alguien se imaginó, aún por las mismas películas, que a veces le han puesto nombre bíblico a películas que no tenían nada que ver con lo que la Biblia decía. Pero la palabra de Dios es muy clara respecto a esto. Cuando Jesús estaba en la tierra y el Señor estaba enseñando a sus discípulos, ellos se sentaron y comenzaron a hacerle preguntas al Señor. Tal vez desearíamos que le hubieran preguntado muchas más cosas, ¿no? Le hubieran preguntado cosas que hoy en día nos preguntamos nosotros y por ahí a veces cuando leemos en la Biblia las inferimos, pero no llegamos a entender plenamente el sentido o la profundidad de algunas. Pero el Señor fue muy claro en algunas de las cosas que iban a pasar en los tiempos finales. Y el Señor cuando está hablando de esto, una de las primeras cosas que Él señala es la señal del engaño. En los tiempos finales el Señor está diciendo de que una de las cosas que más se iban a notar o más se iban a ver iba a ser el engaño, la mentira, la manipulación, la maldad, y en el nombre precisamente de Él, y a veces en el nombre de la iglesia y en el nombre de la religión. Ahora, muchos iban a venir, dice Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, la palabra muchos aparece varias veces dentro del texto o dentro de la expresión de Jesús. Dice muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, la palabra muchos está hablando de una gran cantidad de personas. No dice que van a ser algunos, sino que van a ser una cantidad inmensa o considerable de personas que van a ser engañadas por el enemigo, por el diablo. Ahora, Satanás va a utilizar personas, va a utilizar falsos profetas, falsos maestros, que van a tratar de engañar a la persona. ¿Para qué se quiere engañar a alguien? Para producirle un daño, para producir destrucción sobre la persona. Entonces lo que van a tratar es conquistar a las personas para destruirlas. Esa es la función o ese es el propósito siempre de Satanás. Cuando el diablo tienta o cuando el diablo engaña, no engaña o tienta a una persona simplemente porque la aprecia o porque quiere que la persona esté con él o porque le va a brindar algo bueno. No, simplemente para destruirla, para lastimar, para herir. Y ese es el propósito de Satanás con la humanidad desde siempre. Él siempre ha sido, como dijo Jesús,
padre de mentira. Él siempre ha engañado, siempre ha mentido, desde que mintió a los ángeles en el cielo hasta engañar al hombre y a la mujer en Edén. Él continúa haciendo exactamente lo mismo, de distintas maneras o de distintas formas. El engaño sigue abundando. ¿Cómo se va a manifestar este engaño? Va a ser un engaño en gran parte religioso, un engaño místico, un engaño sobrenatural, un engaño donde las personas van a recurrir a un sistema de religión donde no se les va a hablar del pecado, ni se les va a hablar de la cruz de Cristo, ni se les va a hablar de arrepentirse, ni de cambiar sus vidas, sino de una religión que simplemente les va a decir que está todo bien, que está todo maravilloso, que Dios es un Dios de amor, que Dios va a salvar a toda la humanidad, que nadie se va a perder. Y le voy a decir algo, el propósito de Dios exactamente es ese, que nadie se pierda, que todos sean salvos. Pero hay un problema. El problema se llama pecado, y mientras el hombre se aferre al pecado, que es alejarse de la voluntad de Dios y no busque a Jesucristo, no importa que Dios desee o anhele que la persona sea salva, la persona toma una determinación. Por eso la Biblia es muy clara al respecto en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No condena a Dios al mundo, sino que el que se condena es aquel que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. El engaño comenzó hace muchísimo tiempo. Ya en la época de los apóstoles ya había personas que enseñaban doctrinas falsas. Pablo habla a Timoteo de la falsamente llamada ciencia. Continuamente está mencionando acerca de personas que se iban a levantar, iban a arrastrar a las personas a la mentira, a las fábulas. Y esto lo habíamos mencionado ya en la exposición anterior. Esto sigue pasando en la actualidad. Falsos maestros, falsos predicadores, personas que buscan el dinero, buscan la posición social, buscan el poder, la manipulación sobre las personas, pero no les importa precisamente que las personas lleguen un día a la presencia de Dios. Simplemente les importa tener un beneficio o un lucro de parte de las personas. El engaño es una de las principales señales. Ahora, ¿a quiénes van a engañar? ¿A quién se engaña normalmente? A quien no está preparado, a quien no está atento, a quien no está velando. Estamos viviendo un tiempo en que hay que estar preparado, hay que estar atento, porque el engaño está a la puerta en todo momento, en toda oportunidad el diablo está allí presto para poder engañar o para poder destruir a las personas. Entonces tenemos que estar preparados para no ser engañados o para que la mentira no caiga sobre nosotros y nos destruya. La Biblia habla de esto en los últimos tiempos y dice que engañarán también, si fuere posible, a los escogidos. Marcos está diciendo, si algunos dijere, mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Que Dios nos ayude en esto. Se van a levantar, van a hablar, van a predicar, van a hacer milagros, van a tener señales, van a hacer prodigios, dice la Biblia, pero lejos, absolutamente lejos de Dios, y van a arrastrar a las personas a la perdición. En segundo lugar, una de las cosas que el Señor menciona es la violencia. Y dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto lo está diciendo Mateo allí también en el capítulo 24, en el 6 al 7. Nosotros tenemos algunos antecedentes en la historia. La Primera Guerra Mundial tuvo más de 10 millones de muertos y 20 millones de heridos. Se calcula que la Segunda Guerra Mundial anda entre los 60 millones de personas a 100 millones de personas, entre los más pesimistas, que murieron, que dejaron sus vidas en el campo de batalla. El hombre destruyó al hombre, el hombre se mató violentamente. Eso pasó hace muchísimos años atrás, ya sería en el siglo XX. Pero en las épocas actuales nosotros vivimos tiempos de violencia impresionante, no solamente en el terrorismo, no solamente con lo que está sucediendo en el mundo a través de las guerras de estados o de países, sino también cómo es la violencia económica, también lo que es la violencia del hambre.
donde millones de personas mueren de hambre, y eso vamos a verlo también. La violencia de los delitos, de los crímenes que se cometen hoy en día, que uno se queda asombrado viendo la maldad, el grado de maldad y de destrucción que tienen algunas personas sobre otras personas. La violencia va a ser otra de las señales que se van a manifestar en el mundo, de que estamos en los tiempos en que todo va a terminar. Que Dios también nos proteja y nos guarde de esto, porque ese espíritu de violencia y destrucción está no solamente en lo físico, está en la mente, está en las palabras, está en la parte psíquica de las personas, está en las actitudes de la gente. Usted puede notar hoy en día, ante el primer problemita que puede surgir con alguien en la calle, la más leve discusión, y puede generar una escalada de violencia o un estallido de violencia en las personas, que uno se queda asombrado al grado que pueden llegar. Pero que Dios nos ayude y que nos libre también de eso, pero sepamos también que esto Jesús dijo que iba a ser señal de los tiempos. En tercer lugar, el Señor habla acerca de las pestes. A través de los años ha habido muchas pestes. Ha habido pestes, tan terribles, tan grandes en el mundo, que han asombrado a la ciencia y quizás la han dejado sin respuestas también. Ya entre el 1918 y 1919, una gripe llamada la gripe española llegó a matar aproximadamente 50 millones de personas. Eso fue pasando a través del tiempo y muchas aparecieron. En 1979 la viruela, que se había propagado por distintos lugares, llegó a cobrar la vida de 56 millones de personas en el mundo. Distintos elementos que fueron surgiendo, pandemias, el SIDA, llegó a matar desde que apareció más de 30 millones de personas, y se dice que sigue todavía expandiéndose y trabajando. En el siglo XXI, las distintas epidemias que fueron apareciendo, como el ébola, como lo que es el SARS, como esta que apareció en la actualidad, que estamos viendo nosotros también ahora, están produciendo daños terribles en las personas, y la ciencia, cuando encuentra respuesta para una, tiene que estar buscando respuesta para otra, y muchas de estas cosas todavía no tienen una solución de parte del hombre o de parte del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque la maldad también genera este tipo de cosas en el mundo. Y Jesús mismo lo dijo. Ahora, el Señor estableció que estas cosas en los últimos tiempos iban a suceder, iban a acontecer. ¿Quién es el principal interesado en destruir al hombre, en matarlo? El diablo. Jesús dijo clarito, San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino es para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios no quiere la destrucción de nadie, pero el enemigo sí. Satanás sí quiere destruir al ser humano y destruirlo para toda la eternidad. Por eso suceden las cosas que suceden, y también son un mensaje para que las personas puedan acercarse a Dios, buscar la presencia de Dios, porque el que les puede dar paz y una respuesta es el Señor. Y una de las cosas que estamos viviendo nosotros también en la actualidad, aquí y en muchas partes del mundo, es el hambre. El hambre es una de los flagelos, una de los males más terribles que hay en la humanidad. Aún habiendo alimentos para todos, hay personas que mueren de hambre. La ONU calcula que más de 8.500 niños mueren cada día por desnutrición. 8.500 niños mueren cada día por desnutrición. Y nosotros en nuestro país no estamos lejos de eso tampoco. ¿Cuántos niños no tienen a veces lo más elemental, lo mínimo? Se calcula que más de 1.300 millones de personas están pasando por hambre o por necesidades que tienen que ver con el hambre o la desnutrición, y hay personas que no llegan a comer lo necesario para que su cuerpo pueda desarrollarse sanamente, y eso especialmente sucede entre los niños. Y muchas veces lo hemos escuchado nosotros acerca de algunos científicos hablando y explicando acerca de esta situación, de que cuando un niño no come lo que tiene que comer o no se alimenta correctamente, su desarrollo intelectual y físico es afectado. Esto son señales de los tiempos y que tienen que ver con la maldad también que hay en el mundo, con la desidia, con el egoísmo, con la avaricia, con la codicia que hay en la humanidad. Y por último, una de las cosas que el Señor menciona son los terremotos. Hace muchos años, ya en 1960, hubo un terremoto muy grande, y ese sucedió en Chile el 22 de mayo de 1960. Fue tan terrible, tan grande ese terremoto, que arrasó prácticamente lo que eran las ciudades y los alrededores, y se sintió en distintas partes del mundo.
Se creen que más o menos unas 2.190 personas murieron y cerca de más o menos 2 millones de personas fueron damnificadas. Esto así ha ido sucediendo. Menciono solamente un caso, pero lo que dicen las personas que estudian los terremotos es que los terremotos han ido en un incremento cada vez mayor en el mundo. Y eso está afectando a la humanidad. Y eso también tiene que ver con las señales que Jesús habló de lo que sería su venida. Estas son algunas de las señales. Ahora la cuestión es, nosotros estamos preparándonos, estamos prestando atención, nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Todo esto que está pasando, como vuelvo a decir y dije en un principio, no es casualidad. Todo está sucediendo tal como el Señor lo explicó y tal como la Biblia lo explica o lo expresa tanto en Daniel como en Apocalipsis. Todo se va cumpliendo a la perfección. Pero la pregunta es para los creyentes, ¿estamos preparados para un encuentro con Jesús? Porque estas son señales de que el Señor Jesucristo viene pronto a buscar la iglesia. Otra vez pregunto, y voy a ser repetitivo, ¿estamos listos para un encuentro con el Señor Jesucristo? Ahora, estas son preguntas, son respuestas. Este es un tiempo de preguntas y respuestas. Y las respuestas mayores están en la palabra de Dios, no en inventos o en cuentos o en perder el tiempo en otra cosa. Busque al Señor, aproveche la oportunidad. Entonces estamos hablando de señales previas de la venida del Señor. ¿Usted está preparado para un encuentro con Jesús? Si el Señor viniera en este momento, si el Señor viniera en los días que vienen, o si el Señor viniera en los años próximos, como Él prometió que va a suceder y explicó cómo va a ser, ¿estamos preparados? Este es un momento para decirle, Señor, yo quiero estar preparado, yo quiero que me ayudes, yo quiero que me perdones, yo quiero que me des una oportunidad. Y sabe, Dios está para escuchar su oración. Tal vez usted no conoce a Jesús, tal vez nunca tuvo un encuentro con el Señor, o tal vez nunca le prestó atención, o tal vez siempre pensó que la religión era una pérdida de tiempo, pero hoy quiere decirle, Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida, que tú transformes mi vida, mi corazón, y Dios va a hacerlo. Si usted quiere hacer esta oración en este momento, vamos a ayudarle a orar. Simplemente es ayudarle para que usted pueda hablar con Dios y pueda orar de la siguiente manera conmigo. Dios, vengo a tu presencia en esta tarde en el nombre de Jesús. Reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Que la sangre de Jesús limpie mis pecados completamente. Anota mi nombre en el libro de la vida. A partir de este momento, soy tu hijo y te doy gracias porque tú vives en mi corazón. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por usted, vamos a orar para que la bendición de Dios sea sobre su vida y sobre toda la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, tú estás escuchando la oración de aquellos que necesitan de ti. Si tal vez alguien ahora necesita una renovación espiritual, si alguien necesita ahora pedirte perdón, si alguien necesita ahora tu ayuda, si alguien necesita ahora, Dios, tu fortaleza, Señor, que tu presencia pueda estar obrando ahora en cada corazón, en cada familia, en cada alma. Es tu Espíritu Santo el que trae convicción de pecado y el que abre el corazón para que pueda tener un encuentro contigo. Señor, gracias porque tú ahora estás obrando, tú ahora estás ministrando en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria y la honra por siempre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por este momento, por este tiempo en su presencia, por esta oportunidad más que tenemos. Y Dios mediante nos encontraremos nuevamente el viernes para compartir la palabra de Dios a las 19. Que Dios les bendiga y continuemos sirviendo al Señor en la bendición de Dios.